Y luego de los servicios formativos volvemos a nuestro programa Gente Brillante, tu programa de coaching y desarrollo personal y profesional, por supuesto, porque digamos que todo comienza desde el ser para el hacer. Y tenemos una invitada súper y especial, importante. Bueno, digamos que de ella pudiera estar hablando un muy buen rato. Es una persona que para mí ha sido un pilar fundamental, tanto en mi desarrollo como profesional del coaching, como ahora a nivel ya más profesional, trabajando en la escuela en Darte. Y bueno, quiero darle la bienvenida a nuestra queridísima directora de estudios de la escuela, Celia de Austria. Que me pongo chiquitita. Celia es nuestra coach, es formadora y es bióloga especializada en el sistema nervioso. Yo debo admitir que cuando nosotros vimos el módulo de neurociencias, yo dije, esto me va a resultar, porque yo ciencias, humanidades, yo soy de letras, o sea, a mí no me hablen de nada del cerebro, que si las neuronas y tal. Pero lo hizo de una manera tan amena que yo dije, esta mujer tiene una capacidad de transmitir todo esto que es una información que es tan técnica en una manera tan práctica y verdaderamente ha sido uno de los módulos que más he disfrutado dentro del máster de coaching, y para mí es un placer tenerte aquí con todo tu conocimiento y tu sabiduría para aportarle a todas las personas que nos ven y nos escuchan. Uy, para mí sí que es un placer haber estado aquí rodeada de magníficas mujeres que aportan tantísimo, y desde ahí, bueno, pues a ver si de alguna manera también puedo poner mi granito de arena. Pero muchísimas gracias por invitarme, por estar este ratito contigo y con el resto de las compañeras. Hablábamos del rol de la mujer, ¿no? Y tú siendo bióloga, vienes del mundo de la ciencia. Y quizás, bueno, no sé si será una creencia personal, pero digamos que igualmente el rol de la mujer a nivel de ciencia ha sido un rol que no ha sido tan reconocido, ¿no? Entonces quería que desde tu experiencia nos contaras un poco acerca del tema. Bueno, es que es un tema, claro, ¿no? Es un tema amplio, porque ahora, gracias a todo el movimiento, al empuje feminista que estamos teniendo en los últimos años, también está ocurriendo a nivel de la ciencia, y también se está viendo los grandes, por decirlo de alguna manera, delitos que se ha tenido con mujeres que han conseguido grandes logros en el mundo de la ciencia y que no se le ha dado el espacio de mérito que se merecían, ¿no? Entonces, bueno, eso es algo que es interesante que empecemos a hablar sobre ello, que empecemos a darle divulgación, que empecemos a darle espacio en la comunicación y que empecemos a transmitir desde ahí que el mundo de la ciencia no es exclusivamente masculino, es femenino, que lo ha sido a lo largo de la historia de nuestra humanidad, y que hay grandes referentes en el mundo de la ciencia, mujeres, que pueden ser, pues eso, ejemplos para nuestras niñas, para que quieran seguir cogiendo ese ejemplo, ¿no? Claro, es súper importante, porque uno dice, ahí siempre relacionamos ciertas carreras con el sexo, ¿no? Es como decir, esta carrera es más masculina, la ingeniería, las mujeres, quizás la mujer tiene que ser más como creativa, diseñadora gráfica o comunicadora. Cuéntanos tu experiencia en el mundo de la ciencia, ¿cómo lo llevaste, el tema de ser una mujer dentro de la ciencia? Bueno, la verdad es que lo que pasa un poco en el mundo de la ciencia es una traducción a lo que pasa en general en cualquier ámbito profesional. Las carreras universitarias del mundo de la ciencia, especialmente las de la ciencia de la salud, son mayoritariamente, tienen un papel femenino importante, y cuando empieza lo que es la carrera de investigación, pues el porcentaje de mujeres es bueno. Es decir, a lo mejor en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas aquí en España, pues tenemos un 40% de mujeres investigadoras del total, ¿no? Investigadoras, que es el primer nivel. El tema es cuando empezamos a aumentar de categoría, cuando empezamos a subir de categoría y nos encontramos el famosísimo techo de cristal que tenemos en cualquier otro tipo de profesión. En mi caso particular, en mi época en la que me he dedicado de manera activa al mundo de la ciencia, pues se veía traducido precisamente eso. Es decir, teníamos lo que era todo el equipo de investigadores, de gente que trabajaba en el laboratorio, con un peso femenino importante, pero luego iba subiendo a las etapas profesionales de más autoridad o de más decisión o de más responsabilidad, y entonces ahí se iba mermando mucho la parte de la mujer, ¿no? Aunque yo tengo que decir que yo tuve la suerte de tener en mi empresa, era directora general, y con una intención y una atención puesta precisamente en el papel de la mujer, y entonces hacía de alguna manera una discriminación positiva hacia la mujer para ayudar realmente a conseguir que adquiriéramos
unos puestos de ese tipo, ¿no? Entonces, mi experiencia personal fue así, pero porque precisamente había una mujer que había cogido el testigo de, un poco como decía Begoña, de si no me oís, si no me dejáis espacio, yo lo voy a luchar y lo voy a conseguir, ¿no? Entonces, bueno, es un poco lo que también se ve desde ahí. ¿Existe algún tipo de diferenciación? Es decir, ¿a la mujer se le asignan roles distintos que al hombre cuando trabajas en el área de la ciencia? Generalmente lo que suele haber es la parte de autoridad, la parte de decisión, la parte de liderazgo. Parece que existe un sesgo, una creencia de que lo van a llevar mejor los hombres que las mujeres. Entonces, en el laboratorio que estén las mujeres con sus potingues, y luego a la hora de crear proyectos y de pedir financiación o de liderar grupos de laboratorio, pues entonces te encontrarás ahí con hombres, ¿no? De hecho, se hizo una investigación que es de las pocas investigaciones a nivel cuantitativo que se hizo en la Universidad de Yale en Estados Unidos, muy curioso y muy significativo, en el que se puso 2 currículum exactamente iguales en cuanto a méritos, a logros, a formación, a experiencia, etc. Y se puso a disposición de unos 127 profesores de universidades con cargos en la investigación de 6 universidades americanas para que eligieran o valoraran de alguna manera cuál era el que tenía más posibilidades de dedicarse a esto y tenía mucho más valor, etc. Eran exactamente iguales, pero la mitad de los currículum tenían nombre de mujer y la mitad tenían nombre de hombre. Y la valoración fue estadísticamente muy significativa y muy triste a favor de los currículum que estaban simplemente puesto el nombre del hombre, ¿no? Entonces, desde ahí hay como una especie de invisible, de pensamiento invisible, de que en el campo de la ciencia pues van a tener como más capacidad, por lo que sea, el hombre que la mujer. ¿Existe una creencia palpable del por qué la mujer no llega a tener ese tipo de reconocimiento? ¿Hay algo ahí detrás de...? Bueno, yo creo que es algo que afecta en realidad a cualquier profesión, ¿no? Es decir, este pensamiento un poco más machista, ¿no? De la mujer sirve para esto y solo sirve para esto y el hombre no. Entonces, el mundo de la ciencia no se ve ajeno a lo que le pueda afectar en otras profesiones, ¿no? Claro. Lo que pasa es que hay uno extra, que es el de un pensamiento relacionado con la inteligencia. Y de hecho, lo comentaba hace un ratito con las compis hablando, en la revista Science se publicó hace muy poquito, aún sigue en la actualidad, existiendo un pensamiento, una creencia, una idea de que los hombres son más inteligentes que las mujeres. Esto se traduce, esto de la rubia tal y la guapa tonta, esto está mucho más metido en nuestra idea de lo que pensamos. Esto se traduce en que las niñas ya a muy corta edad no se sienten capaces de desarrollar determinadas carreras porque no se ven lo suficientemente inteligentes. Y esto que nos parece una barbaridad en el siglo XXI, que es el siglo en el que luchamos todo esto, cuando se estudia y se ve que sigue ocurriendo, pues es algo de lo que preocuparse, ¿no? Es decir, es algo que es importante trabajarlo desde la educación para no transmitir a nuestras niñas y a nuestros niños que existe una diferencia en cuanto a las capacidades intelectuales. Claro. Tú que eres una experta en la neurociencia, ¿cómo se hace ese cambio de mentalidad? O sea, ¿cómo podemos lograr eso? Pues se nos está costando. Eso nos cuesta. Pues sí. Mira, yo vuelvo a votar por lo que dice Begoña. Es decir, tenemos por un lado el papel de las mujeres que desde ahí no nos callamos y seguimos, y una importante también necesidad de que nos acompañen los hombres en cuanto a querer cambiar, porque no solamente esto es una cuestión de cambiar la mentalidad de los hombres, no, es la mentalidad de toda la sociedad, que tanto mujeres como hombres tenemos todavía introducido ese sesgo de diferenciación de género, ¿no? Esto, como diría ahora que tenemos en Darte a Fran Pussel y con su PNL, esto es mucho cambio de patrón, de pensamiento, mucho primero ser consciente de ello, primero ser consciente de que no existe tales diferencias. Porque segundo, biológicamente no existen, ¿cierto? No existen. Es decir, biológicamente nuestros cuerpos son diferentes de una mujer, pero durante mucho tiempo incluso ha habido investigaciones que querían marcar o poner el foco en cómo diferente era el cerebro de la mujer con respecto al hombre, ¿no? Y ya se ha visto que más allá de que nosotros tenemos unas funciones biológicas diferentes, más allá de eso no existe otro sesgo, ¿no? Otra diferencia, ¿no? Entonces, desde ahí es ser conscientes, por un lado, de eso, de nuestros micro
comportamientos o micropensamientos que tienen ese sesgo incorporado y cambiarlo, ¿no? No es un trabajo, nadie dice que sea un trabajo sencillo, nadie dice que sea un trabajo que se va a hacer a corto plazo. Ayer mismo vi una cifra que me pareció alarmante, que se sospecha que hasta el 2133 no habrá una sociedad en la que realmente haya una igualdad de género. Estamos hablando de dentro de más de 100 y pico años y entonces nos queda todavía algo que pelear, ¿no? Y esperemos que no haya, casos de discriminación, en este caso, en el caso de la ciencia, como los que ha habido históricamente, que ha habido unos cuantos, ¿no? Entonces, desde ahí también visibilizar muchísimo a esas mujeres olvidadas. Claro, ahora que hablas de eso, recuerdo que tengo un amigo que es auxiliar de vuelo y él decía que habían pocas mujeres pilotos, pero que cuando les hacían las evaluaciones se daban cuenta que gracias al instinto maternal, la mujer en casos de peligro podía reaccionar de una manera mucho más fría que un hombre. Fíjate. O sea, que tenían esa capacidad, ¿no? Por ese mismo instinto de proteger, de poder reaccionar de manera rápida, sin pensar. No, es de aquí está claro que si somos dos partes es porque las dos partes son importantes para nuestra especie. Esto, la ley de la vida, la ley de la naturaleza, la selección natural, de alguna manera lo está diciendo. Claro. Entonces, no creo que sea bueno, y ahí me pongo en una posición como muy técnica biológica, buena para nuestra especie discriminar uno con respecto al otro, claro. Porque si están los dos es porque en la naturaleza nos lo está demandando así, ¿no? Claro. Laboratorios en los que no existe, o sea, lo que es paridad de alguna manera en ese sentido, es decir, que no tengamos los dos, podemos encontrar que falta algo, ¿no? Claro. Por ejemplo, fíjate que tenemos un caso de una investigadora que fue la madre de la fisión nuclear, que era austríaca, que lo que hacía era, ella fue la que descubrió de alguna manera, participó en todo el proyecto, la fisión nuclear en aquella época, todo lo que desencadenó al final la bomba nuclear, ¿no? Y esta mujer, que además de ser olvidada, porque a pesar de ser la madre de todo este proyecto, ni se le dio el premio Nobel, ni se le mencionó en ningún momento, fue la única investigadora del campo que no quiso participar en el proyecto del diseño de la bomba atómica. Es decir, que de alguna manera hay una representación de que la mujer también estaba aportando algo, claro, que no se estaba valorando en ese tipo en ese programa, ¿no? En el programa Manhattan. Es decir, que de alguna manera existe. Hace muy pocos años aún se oían comentarios, y lo comentó un premio Nobel, evito el nombre, que era importante que no hubiera mujeres en los laboratorios porque así se evitaba el sentimentalismo que las mujeres podrían aportar al laboratorio. Barbaridades de estas aún se están diciendo, y estoy hablando de hace 3, 4 años, ¿no? Claro. Entonces, desde ahí es importante. Es un tema recurrente en la historia, ¿no? Creo que tienes diferentes casos de mujeres que también han trabajado en la ciencia, que también han tenido como este tipo de discriminación, que no han sido reconocidas, ¿no? Sí, pero es que hasta yo misma, que he estudiado una carrera de ciencias y que me he dedicado después más de 10 años al mundo de la ciencia, a mí me cuesta recordar nombre de mujeres científicas. Es decir, si yo digo, digo Isaac Newton, digo Einstein, digo Pitágoras, digo Stephen Hawking, aunque no seamos del mundo de la ciencia, sabemos quién son. Claro. Pero si yo digo Rosalind Franklin, Gertie Cori, digo Marie Curie, entonces conocemos Marie Curie, ¿no? Entonces hay varios casos. Pero fíjate, hay una, por ejemplo, Hipatia de Alejandría. Hipatia de Alejandría fue una gran científica, estamos hablando de una época muy, muy antigua, ¿no? Astrónoma, matemática, aportó grandes avances al mundo de la matemática y la astronomía. Conocemos a Platón, conocemos a Aristóteles, pero no la conocemos a ella hasta que Alejandro Amenábar nos hace una película hace unos pocos años, ¿no? De hecho, es que no había ningún texto escrito sobre ella hasta el siglo XVII. Wow. Y estamos hablando de alguien del mundo griego, ¿no? Entonces, hay varios casos así, o por ejemplo, casos de mujeres que no recibieron el premio Nobel. Te voy a dar una cifra. O sea, hay 17 premios Nobel a mujeres, de 833 a hombres, ¿no? Entonces, eso ya hay puntos ahí interesantes, ¿no? Mujeres que les han dado los premios a la pareja o al compañero de laboratorio, mujeres que le han tenido que las investigaciones pagárselas ellas mismas porque no tenían derecho a entrar en laboratorios y entonces en un sótano tener que... O sea, hay casos de ese tipo, de casos heroicos de mujeres que aún así su vocación y su pasión por la ciencia quisieron hacer grandes cosas. Claro. Rosalind Franklin, hay ¿Tú crees que existe una creencia también que vaya muy arraigada con la mujer, que esté alimentando esa situación? Totalmente, porque ya te digo que este pensamiento lo tenemos hombres y mujeres, ¿no?
muchas veces, yo escuché hace poquito, no sé si era María Blasco, que es directora del CENIO aquí en España, o Margarita Salas, una de las dos, en una entrevista que estaban comentando, que cuando ellas han querido generar equipos solo de mujeres, o en el que hubiera mujeres de manera importante, ellas sacrificaban sus carreras en una etapa de maternidad a la hora de la conciliación familiar en pro de la carrera de sus parejas, ¿no? Entonces ellas mismas eran las que decían no, yo no puedo esto porque yo tengo la responsabilidad de conciliar. La conciliación familiar es un problema de los dos, claro, del hombre y de la mujer, no solamente de la mujer, ¿no? Además, en el mundo de la ciencia hay un tema, y es que la época de mayor productividad científica coincide con la época fértil. Entonces, si no existe desde ahí ayudas y políticas que ayuden en este sentido, pues muchas veces se sacrifica la carrera científica por la carrera más personal o más claro, tal, que también está bien, pero a veces no es algo que tú quieras hacer desde tu pasión, sino algo que sientas que tienes que hacer porque es lo que se espera de ti, ¿no? Claro. Entonces sí que hay casos de ese tipo, es bastante habitual. Claro. O sea, lo ideal sería que no fuera, pero lo que ocurre, y esto yo lo viví muchísimo en el laboratorio que trabajé, que éramos muchísimas mujeres, lo que sí ocurre es un sacrificio, es decir, la jornada reducida se la pedían mis compañeras, no se la pedían sus parejas. Todo este tipo de circunstancias siguen ocurriendo, ¿no? Claro. O sea, cuando hay creencias muy arraigadas en este aspecto, yo creo que la lucha es una lucha externa e interna, ¿no? Porque también uno va quizás alimentando esa sensación o esa situación y bueno, vamos cargando también con esa cruz que a la final, sí, hemos vivido muchas cosas en la historia, pero yo digo también que llega un punto en el que uno tiene que deslastrarse del peso y decir, bueno, de ahora en adelante, sí, ya eso pasó, ya pasó atrás, ya eso quedó allí, pero de ahora en adelante, ¿qué voy a hacer yo con todo esto que viví para poderlo sacar adelante, ¿no? Y es una de las cosas más fundamentales que hacemos desde el coaching también, ¿no? Efectivamente, de hecho, ese es un trabajo, por ejemplo, que yo puedo compartir desde mi parte más personal, ¿no? Es decir, uno de los últimos trabajos de desarrollo personal que yo estoy desarrollando en mí misma es trabajarme a mí misma mis micromachismos. Es decir, si yo quiero estar de alguna manera participando de forma activa en esta lucha por el feminismo, por la igualdad, etcétera, yo tengo que ser la primera también de ser consciente de cómo yo sigo alimentando todo eso, ¿no? Entonces, el estudiar nuestro lenguaje y esto a nivel de las mujeres, ¿no? El ver nuestro propio lenguaje, el ver cuando asumimos determinados roles, cuando asumimos determinados pensamientos o determinados comportamientos, lo estamos haciendo porque es lo que queremos realmente, porque lo estamos haciendo porque es lo que la sociedad nos dice que hagamos, lo estamos haciendo dentro de un marco machista, lo estamos haciendo dentro de un marco que no tiene nada que ver con nuestro género, ¿no? Que es un poco lo que decía Begoña, es decir, independientemente de ser mujer o no ser mujer, es decir, lo hago porque soy mujer, porque lo tengo que hacer o porque no lo tengo que hacer. Es decir, estas preguntas yo creo que son interesantes que también nos las hagamos en primera persona a las mujeres, ¿no? Porque desde ahí también estaremos haciendo en pro de cambiar todo eso, estudiar nuestro lenguaje y nuestros patrones de comportamiento más inconscientes. Y eso sí que se hace, ya sabes tú mucho, por ejemplo, ayuda muchísimo todo lo que es la PNL y el coaching, ¿no? De esa parte de desarrollo personal. Sí. Y hay una cosa que es fundamental, que ahora que lo mencionas me surge como el interés, ¿no? El decir, hace unas semanas atrás tuvimos un desayuno para mujeres y había una chica con su hijo, ¿no? Y ella decía, yo llego a mi desayuno con mi hijo, cierta situación personal, no pude dejarlo con nadie, lo traigo acá, ¿no? Y empezó el cuestionamiento, lo hacemos porque es el rol de que como yo soy la mamá tengo que ir y decir, y el papá también lo haría. Claro, mira, yo me encontraba con eso en mi laboratorio, que es, por ejemplo, la representación que más tengo de un equipo de mujeres con familias, etcétera, y es que se ponían sus peques malos y las que se quedaban sin ir a trabajar eran ellas. O sea, esto sigue pasando. Entonces hay una parte de trabajo también de decir, bueno, esto está compartido. Entonces, si muy probablemente nos vayamos a trabajar con sentimiento de culpa las primeras veces. ¿Y por qué? Porque precisamente nos han inculcado tenemos ahí de manera inconsciente esta responsabilidad asumida como que es única y que malas madres si no, ¿no? Y entonces sí, habrá que trabajarse esa culpabilidad, pero si ellos no se van con culpabilidad, aquí hay algo que, ¿no?
que también tenemos que ver, y ellos no son malos padres. Claro. No cuestionamos que sean malos padres por, ¿no? Entonces, desde ahí también es un trabajo importante, es decir, es muy invisible, ¿no? Ese trabajo, y muy difícil para la mujer también quitarse y sacarte todo eso. No es un trabajo desde ahí sencillo, pero se puede hacer. Hablábamos antes de comenzar con el programa de que decía que daño nos habían hecho las pelis, ¿no? De niñas, también. Sí, yo siempre digo las pelis de Disney y las películas porno. Son las dos películas que nos han hecho mucho daño. Sí, ciertamente, porque nosotros cuando somos niñas soñamos que el príncipe nos viene a rescatar, que nosotros somos las princesitas que vamos a mantener el castillo. La Bella y la Bestia. Que va a venir y vamos a besar a la bestia y se va a convertir en príncipe, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos ese cambio? ¿Qué estrategia pudiéramos utilizar para poder decir es que no necesito un príncipe, no voy a rescatar a nadie, yo también puedo soñar con ser una científica reconocida y no simplemente mi rol de mamá, esposa, familia, hijos? Que a veces soñamos que esa es la vida, ¿no? La vida de una mujer exitosa es un hogar, unos hijos, que muchas veces tenemos arraigado de que si no tienes hijos, entonces algo malo está pasando. ¿Por qué no quieres tener hijos si tú viniste a este mundo a tener hijos? ¿Cómo lo hacemos? Al final, cualquier cambio de patrón de pensamiento y de comportamiento requiere una fase de observación. Es decir, de observarnos, de escucharnos mucho, ¿no? De parar. Es decir, si en algún momento de esos están llegando, vamos a parar y vamos a hacernos preguntas, vamos a observarnos desde ahí. Y que esas preguntas, cómo las estamos contestando nosotros como mujeres y cómo las contestarían. En el caso de que sea la maternidad, ¿cómo la contestarían nuestras parejas? ¿Cómo la contestaría nuestro jefe o nuestro compañero de trabajo? ¿La contestarían igual? Si la respuesta sería la misma. Si la respuesta no es la misma, quizá ya podríamos empezar, no digo que sea la verdad, la mentira, lo bueno o lo malo, pero que lo empecemos a cuestionar. O sea, yo creo que el cambio siempre surge desde cuestionar todas aquellas cosas que no nos hemos parado a cuestionarlo. Entonces, vamos a cuestionarlo. Y luego a partir de ahí que la respuesta que cojamos y que queramos coger, entonces con paciencia, como cualquier cambio en todo esto, con paciencia la vayamos poniendo en marcha con acciones, con pequeñas acciones, porque al final si no pasamos a la acción el cambio no se produce. Claro. Nos quedamos en la reflexión y en la reflexión se está muy bien, se está muy a gustito, pero se sigue igual, no hay cambio. Lo decimos mucho en coaching, ¿no? Sin acción no hay cambio, sin cambio no hay coaching, entonces desde ahí no. Claro. Entonces observación, preguntarse y cuestionarse las cosas y desde ahí empezar a construir con la acción un nuevo modelo de ti mismo y de cómo quieres llegar a ser. Siempre desde tu libertad de elección, pero no desde algo que es inconsciente y que no estás siendo libre de elegir, sino que de alguna manera lo tenemos ahí en nuestro disco duro y ni siquiera nos hemos planteado en cuestionarnos para qué o por qué está ahí, ¿no? Algo muy potente que me pareció que aprendí contigo cuando hicimos el módulo y que quiero que se lo regales a todas las personas que nos ven y nos escuchan es: yo soy así. Sí. Bueno, es que ahí hablamos precisamente de la plasticidad cerebral, ¿no? Es decir, nuestro cerebro es completamente plástico y esto es algo que ya no es un descubrimiento nuevo. Nosotros estamos continuamente cambiando desde que nacemos hasta que nos vamos de este mundo, queramos o no queramos que se produzca el cambio. Estamos continuamente cambiando. Nuestra estructura cerebral está diseñada para ello y somos la especie mejor adaptada al cambio porque somos la especie que estamos continuamente cambiando, ¿no? Entonces, cuando alguien, de hecho, probablemente nosotros mañana nuestro cerebro será un poquito diferente al de hoy, gracias a esta experiencia, incluidos nuestros oyentes o nuestros compañeros de Mindalia, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando dejamos que ese cambio sea al libre albedrío, pues entonces nuestro cerebro, y esto os lo decía, solo está diseñado para sobrevivir, él no entiende otras cosas y entonces el cambio va a ir dirigido a la supervivencia, no ni hacia la felicidad, ni hacia el feminismo, ni hacia nada que nos hayamos inventado nosotros, ¿no? Entonces, esto del yo soy así, bueno, pues yo soy así hoy, mañana seré de otra manera y pasado de otra. Entonces, esta neuroplasticidad lo que nos está diciendo es que no solamente no es que yo sea así y no pueda cambiar, como dice la canción, sino que es que estás continuamente cambiando, entonces tú eliges cómo quieres que sea ese cambio, ¿no? Entonces, uniéndolo con todo esto tenemos la capacidad de poder elegir hacia dónde vaya ese cambio, nuestro propio cambio, y al partir de ahí realmente será lo importante, porque
creo que un poco sacamos de la conclusión de las grandes compañeras que están hablando. Nosotros tenemos dos posibilidades, dos actitudes, y no creo que las que estén tomando las grandes mujeres exitosas que tenemos aquí. Me quedo esperando a que la solución venga de fuera, a que la sociedad cambie, a que la educación cambie, a que el tema cambie, o yo de manera proactiva soy parte del cambio y cambio, ¿no? Y entonces eso es lo que de alguna manera, bueno, pues esta plasticidad cerebral nos permite, ¿no? Seamos el cambio que genere realmente aquello por lo que estamos luchando, ¿no? Creo que han sido mensajes incrustados muy potentes. Vamos a ver si podemos. Creo que a todas las personas que nos están viendo y escuchando les ha llegado un mensaje súper bonito. Me quedo con nuestra capacidad de elección, de ser el elemento diferenciador para aportar en esto que estamos tratando de luchar y sobre todo reconocernos nosotros mismos lo que estamos dispuestos a dar, ¿no? También. Celia, ¿dónde te podemos conseguir? Bueno, yo laboralmente estoy aquí en Darte. Allí en Darte estoy preparada para ello. La parte de coach, de formadora, la estoy centrando precisamente en la escuela, con lo cual ahí me pueden conseguir el contacto cuando quieran. Y mi parte de divulgadora en la neurociencia también lo pueden encontrar desde ahí y en mi página de biologiadelcambio.com. Y bueno, ahí estoy dispuesta como coach, como formadora y como divulgadora en neurociencia a aportar lo que cada uno necesite para poder entender mejor cómo funciona nuestro cerebrito y desde ahí actuar con conocimiento y siempre con capacidad de elección, ¿no? Así es. Muchísimas gracias. Vámonos a una pausa comercial, ¿no? Nos vamos y ya regresamos con más de Gente Brillante. Y aquí estamos de nuevo con su programa Gente Brillante, tu programa de coaching y desarrollo personal y profesional. Y ahora tengo un inmensísimo placer de darle espacio a una persona que quiero muchísimo. Ella es Verónica Sosa. Verónica es fundadora del Seminario de Hispanas Emprendedoras y de la revista Business Fit. También conferencista internacional y bueno, quien tiene un montón de cosas que contarnos que seguramente van a aportar muchísimo a nuestro conocimiento, a nuestra sabiduría y sobre todo a un lema que me encanta que ella utiliza, que es el juntas es mejor. Y como estamos exaltando hoy en día el rol de la mujer, pues creo que es muy importante el hecho de empezar a conectar y decir, estamos todas juntas en esto también y es importante darnos la mano y no lanzarnos el tacón, como decíamos a veces, ¿no? O meternos el pie. Exactamente. Hola, Vero, bienvenida. Hola, mi amor, muchísimas gracias por tenerme aquí y estoy súper emocionada por todo lo que vamos a hablar hoy. La mujer, súper importante, el rol de la mujer y sobre todo el juntas es mejor. Claro que sí. Pero cuéntanos ese juntas es mejor, ¿de dónde nace? Mira, nace hace 5 años en Bruselas. Y nace por un sueño de un conjunto de amigas de latinas reunidas en aquellos sitios gélidos, ¿no? De estar diciendo y compartiendo, mira, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? De ideas, ¿no? Y de ahí nace porque, así como estamos reunidas aquí, empezamos a compartir, a hacer un mastermind y fluyó la idea de hacer un congreso llamado Seminario de Hispanas Emprendedoras, donde se basa en el Juntas es Mejor. Ahora bien, ese día Juntas es Mejor funcionó muy bien, pero nos dimos cuenta que al pasar del tiempo ya no estaba funcionando. ¿Por qué? Porque la mujer, lamentablemente, en vez de colaborar, compite, siendo nuestro estado natural el colaborar. Entonces, sí, se me enredó la lengua. Entonces es interesante, ¿por qué? Porque nosotros tenemos arraigado en nuestro comportamiento lo que es la competencia. Y desde hace muchos, muchos años. Entonces, para mí es muy importante el romper esa barrera del querer estar compitiendo y colaborar. ¿Por qué? Porque es lo que me ha llevado a mí, o es lo que me ha traído donde estoy yo hoy día. El presentar, el conectar desde el corazón y no desde el interés vago. Eso es lo que hace sentido y ese es el Juntas es Mejor. Claro, qué importante es el hecho y lo hablábamos también fuera, de cuando nosotras las mujeres normalmente estamos inmersas en un montón de competiciones individuales. Es decir, la mujer compite por ser la mujer más bella del universo, ¿no? Mientras los hombres son más de trabajo en equipo, de nos apoyamos, de vamos a partidos de fútbol y tenemos que ganar todos juntos, que siempre hay quizás una estrella, pero todos la soportamos, ¿no? ¿Qué importancia le has visto tú al hecho de empezar como a incrustar esto en el cerebro y en el corazón de cada una de las mujeres, de decir, es que juntas podemos llegar a hacer cosas muchísimo más grandes de las que hemos hecho, ¿no?
Es que nosotras queremos eso. Lo que pasa es que, como te digo, esa idiosincrasia que hemos traído desde hace mucho tiempo, cuando nace la propiedad privada y la mujer es casadera, entonces competimos en ser la que se va a casar o no, ¿no? Entonces hoy día ya eso está, gracias a Dios, caducando y ya hay otra manera y otro modelo. Entonces esto es lo importante. Escuchaba a Begoña hablando de lo que era no resaltar lo que fue el género, o sea, la mujer que hizo esto, pero creo que hemos estado en la oscuridad tanto tiempo que hoy día como que la mujer, ¿sabes? Y eso es como un orgullo. Entonces sí estoy a favor de que la mujer colabore, como dices tú, en los hombres cuando están trabajando en equipo y que los equipos también se formen entre hombres y mujeres, que no sea únicamente la mujer como tal. She, por ejemplo, se enfoca en lo que es el empoderamiento femenino y cuando hablas tú de que el empoderamiento ya estamos empoderadas, ¿cómo es que te voy a empoderar si ya estás? Bueno, reconócelo. Reconoce que tienes ese poder dentro de ti, que has sido vilipendiado muchos años y que hoy día queremos demostrar al mundo que unidas somos más fuertes y que juntas es mejor, que lo conseguimos. Es la única manera. Es la única manera de conseguir tantas cosas. Detrás de muchos buenos equipos, detrás de un buen resultado, siempre hay un equipo atrás o al lado. ¿Me entiendes? Y eso es lo que yo quiero promulgar con el Juntas es Mejor. ¿Cómo lo haces, Vero? Mira, yo creo que empieza todo con la claridad que tengas contigo misma. ¿Cuál es la relación que tienes contigo? Que lo tengas claro. ¿Cómo voy a aportar mi grano de arena? ¿Cuál es el talento que yo tengo o esa pasión para aportar, ¿no? En ese momento cuando lo tienes claro, cuando sabes quién eres, qué quieres y eres congruente, o sea, lo que piensas, lo que dices y lo que haces es lineal, ya tú sabes que donde tú llegues, tú vas a aportar. No estás compitiendo con nadie. ¿Por qué? Porque nos complementamos todas. También cuando me conozco, y hablo de bajo mi experiencia, por eso nace, yo reconozco que soy multipotencial. Y tú dirás, ¿what? Siempre he sido criticada por querer hacer muchas cosas a la vez. Y muchas cosas a la vez no las puedo hacer si las hago yo sola. Pero me encanta. Una persona visionaria trata de enfocarse en muchas cosas. Escuchando a mi querida Estefania, me pongo a pensar y ella me diría, Verónica, eso está mal, no lo puedes hacer. Y es interesante cuando le damos esa apertura a este tipo de personas. Yo me considero multipotencial y gracias a Dios Emily Wapnick, que es una norteamericana, quien hizo hace más de 10 años una página web llamada Put It Like, ¿ok? Y es interesante porque ella habla de las personas con multipotencialidad y estas personas son visionarias, ven diferentes tipos de cosas y las quieren hacer, como te digo, en el tiempo, un poquito aquí, un poquito aquí, un poquito aquí, un poquito aquí. Y esa es Verónica Sosa. Yo recuerdo una vez que me dijeron, estoy cansada de verte en todas partes. ¿Tú no te cansas? Y yo no sabía si era un halago o me estaban machacando. Y yo digo, uy, está cansada, qué mal. Entonces, esa es Verónica Sosa. Verónica Sosa necesita estar haciendo muchas cosas porque me gusta, porque me llena. Ojo, si me expande, o sea, si yo me siento bien, estoy expandiéndome. Ahora, si no me estoy sintiendo bien, si me estoy sintiendo agotada, si me estoy sintiendo histérica, de mal humor, todas estas emociones negativas, pues no me estoy expandiendo, entonces no me beneficia. Entonces me puse a preguntarme, bueno, Verónica, ¿esto te expande o te pone chiquitica y te encoge? Y yo, me expande, me motiva, me excita de una manera sobrenatural estar rodeada de gente y de que los proyectos y las ideas que me vengan a la cabeza, ponerlas en cada quien. Y sobre todo ver cuando las mujeres se fusionan y crean proyectos nuevos, es maravilloso. Entonces, hablé de las asociaciones inteligentes o las asociaciones emocionalmente inteligentes. Entonces dije, bueno, las voy a dividir en lo que es asociaciones emocionalmente horizontales y las verticales. Las horizontales son las cuando hacemos manada, cuando nos juntamos todas, ¿qué aportas tú? ¿Qué aportas tú? ¿Qué aportas tú? ¿Qué creamos de acá? Ahora bien, las verticales son cuando admiramos a alguien y queremos llegar hasta allá. Normalmente idealizamos. ¿Qué hacemos? Bueno, por ejemplo, para mí sería un ideal o llegar a ser como Ismael Cala, que bien sabes que lo sigo. Entonces, para mí es interesante y pongo la frase de
de Isaac Newton, y por ahí me regañan porque no estoy mencionando una mujer, pero dice, si voy sentado, he visto más lejos porque voy sentado en los hombros de gigantes. Entonces esto es muy importante, ahí está el juntas es mejor reflejado, o sea, tanto horizontal o verticalmente siempre vamos agarrados de mano, y así es como llegamos a crear cosas maravillosas. No estoy diciendo que las personas que no sean multipotenciales no lo hagan, hay cabida para todos. Es lo que pienso. ¿Cuál crees tú que sean las creencias que tiene que tener una mujer para afianzar el hecho de decir, por estar con otra mujer no estoy compitiendo, sino que me estoy uniendo y me estoy dando la mano y me estoy apoyando? La claridad de lo que tú eres, de lo que puedes aportar al equipo y quién eres, y sobre todo el agradecimiento. Yo creo que el agradecimiento es algo que nos hace grandes, que nos hace especiales, que nos hace divinos, ¿no? Entonces, cuando agradeces con el corazón y sabes que esta persona es la que te ha abierto la puerta para lograr cosas muy grandes o te ha proporcionado esa llave para poder entrar, agradecerlo, y no nos cuesta nada. Yo creo que el abrir los ojos y agradecerle a Dios que estamos vivos es lo más maravilloso y lo más rico que te haga sentir. Entonces, la claridad cuando tú sabes quién eres. Luego, el ser generoso, el agradecer es importante. Y sobre todo también el saber que no lo sabemos todo, el ser humildes, siempre aprendiendo. Esos son, yo creo que mis 3 puntos más importantes para lograr el Juntas es Mejor. Las mujeres, creo que, Andrea, por ejemplo, si tú sabes lo que tú puedes aportar al grupo, tú vienes tranquila, sin competencia. Y creo que la única competencia tiene que ser con nosotras mismas. Así es. O sea, yo quién fui, y como sabemos que estamos en el cambio constante, vamos a cambiar a positivo. Entonces, ¿cuál es mi competencia o cuál es la competición? Para hablar en España. Es muy interesante. ¿Por qué? Porque yo soy mejor que la que fui ayer. Claro. Y mañana seré mejor que hoy, pero no mejor que Andrea, o no mejor que Estefania, o no mejor que Begoña. Claro. Que ninguna. No me comparo con nadie, me comparo conmigo misma. Y es lo único que nos va a llevar hacia adelante sin querer ser egoístas. Una de las cosas que a mí más me cautivó, por así decirlo, cuando te conocí, era la capacidad que tenías de darle visibilidad a quien todavía no había tenido la oportunidad de ser visible. Eso es muy importante porque muchas veces sentimos que no podemos llegar porque, bueno, me falta mucho. Y entonces empieza el y si esto, y si lo otro, y nos ponemos tantas barreras. Entonces te puedo garantizar que el darle visibilidad a otras personas en sus negocios siendo pequeños, cuando sé que son verdaderamente grandes y tú los puedes ver, pero ellos no se los creen o ellas no se lo creen, es sumamente difícil, ¿no? Entonces yo creo que es importante esas personas que dejan el ego de que yo he hecho todo esto y yo. No siempre las personas saben que lo han hecho por otras, cada grande fue pequeño. ¿Okay? Entonces, si a ti no te dan la oportunidad, entonces, ¿cómo llegas? Entonces, los grandes te dan la oportunidad también. Y para mí ha sido muy interesante rodearme de gente generosa que una vez y que reconoce cuando empezó que éramos así pequeñitos, y me refiero, no reconocíamos nuestra grandeza porque somos grandes todos. Claro. Y entonces empezar a hacer esto, ¿no? Ir, como te digo, la asociación inteligente vertical, y es cuando llevas agarrado de la mano al pequeño. Pequeño porque no es visible en el negocio, o pequeño porque no reconozco mi grandeza todavía, ¿no? Sí, o simplemente porque estoy en esa fase en la que simplemente estoy empezando. Sí. Al momento cuando nosotros comenzamos siempre hay mucha incertidumbre, hay mucho miedo, hay mucha expectativa, hay querernos vender como más, ¿no? También, porque al final tú dices, bueno, voy a llegar a un sitio donde quiero hacer una conferencia y le tengo que vender la idea de que ya yo he hecho esto. Es que no. No. O sea, yo creo que desde la humildad uno puede decir, mira, es mi primera vez, pero estoy dispuesta a hacerlo. De eso es lo mejor, ¿no? Pues yo recuerdo tu primera vez y me encantó porque vistes la grandeza y cómo quedó enamorada la gente de tu speech, ¿no? Y sobre todo nosotros nos machacamos diciendo, no, pero ¿y si esto, y si lo otro? Y es normal porque vemos el lado, quizás vamos a llamarlo negativo, pero si nos enfocamos en el lado positivo y en que podemos hacerlo,
y poco a poco, y en no tener miedo al equivocarnos. Mira, yo he sido una persona que seguramente mirarás mis redes, Begoña, y me dirás, Verónica, tienes que cambiar ABC, y me dará una lista. O en el speech me dirán una lista de lo que tengo que decir, y me darán listas y listas de, por ejemplo, cómo gestionar mi tiempo, que es tan importante. Y yo humildemente escucho y adapto, y voy adaptando poco a poco para entonces poder ir generando todo esto, porque no voy a lograr llegar al punto, desde el punto A al B, si no me equivoco. Y si tengo miedo, entonces no voy a llegar nunca, ¿no? Entonces, poco a poco voy haciendo mis cosas y escuchando a los demás, siendo, como te dije, humilde y sabiendo que no lo sé todo. Claro. Pero, ¿cuál ha sido el regalo más grande que te ha dado She, Seminario de Hispanas Emprendedoras? No, muchísimos, pero creo que el que me viene ya es ver a mi hija hablar de 10 años y verla darle un speech motivacional a las mujeres que están allí, decirles que sí pueden, para mí es lo más grande, porque estamos, como te digo, no luchando, porque no quiero ponerle una connotación negativa, aunque lo estoy diciendo, pero como usamos tanto esa palabra, pero estamos logrando que la mujer tenga el mismo rol y que seamos dos fuentes o dos fuerzas que se unen para crear cosas maravillosas, que es la energía femenina y masculina. Y eso es lo que quiero. Entonces, cuando yo veo a mi hija brillar y que no le dé vergüenza o que no se ponga estas barreras que nos ponemos nosotras mismas, para mí es un orgullo. Además de ver todas mis niñas, porque todas las que pasan por allí son mujeres maravillosas, quien han confiado en mí y han dado lo mejor de ellas mismas para otras mujeres y darles la confianza, ¿no? Entonces esto es un juntas, es mejor. Claro que sí. Para mí fue una experiencia súper bonita el hecho de poder ver tantas mujeres rodeadas allí juntas, acompañándose, contando su experiencia, y también desde allí sacar toda esa fuerza necesaria para todas ir con una energía súper bonita y decir, yo tengo la capacidad porque los recursos los tengo yo, y con esos recursos puedo salir adelante y puedo sacar mi proyecto y hacer de esto algo grande, ¿no? El cambio también. Claro, lo primero es creértelo y lo otro es buscar ayuda, porque si, ¿sabes? Y esto es lo más importante, el no tener pegas para poder pedir ayuda, porque es eso, la frase juntas es mejor, es tan importante, y sobre todo en el momento que nos reunimos las mujeres, creamos esta sinergia y una energía tan maravillosa y creativa, porque somos y poseemos por ley divina lo que es la creación. Claro. Entonces, para mí, creo que es lo que quiero transmitir, es lo que quiero transmitir, es lo que amo, es mi pasión, y lo hago, como te digo, en los dos sitios, tanto en inglés como en español, porque para mí es importante. Entonces, creo que las mujeres hoy día deberíamos siempre hacer o obrar bien por nosotras mismas, por cada una, por nuestras madres, honrarlas, sobre todo nuestras hermanas, todo, o sea, una comunidad divina, sin dejar al hombre al lado. Que Claro. esto es muy importante. Sí, porque viene mucho la tendencia de que ahora con el rol del feminismo, destacar mucho el rol de la mujer, y de repente llega a pasar que lo estamos haciendo del lado contrario. Sí. No desde el amor. Estamos haciendo lo mismo. Exacto, no desde el amor y desde la entrega y desde el, vale, vamos a cambiar la historia, pero juntos, ¿no? Claro. O sea, no desde ahora es los hombres para allá y nosotras las mujeres somos las que tenemos que destacar. Exacto. Creo que para que el sistema funcione tiene que existir el hombre y la mujer siempre, ¿no? Totalmente. Sí. Me parece súper interesante porque tú a lo largo de tu trayectoria profesional has tratado de exaltar esa figura de la mujer, y la mujer emprendedora, la mujer capacitada, la mujer con recursos, la mujer madre. ¿Cómo gestionas tú todos tus roles? Esa es una pregunta buenísima que tengo que hacerle una consultoría a Stefania Dalepetze. Para mí, por eso, primero reconocer que soy multipotencial, porque si no, antes estaba frustrada, ¿vale? O sea, decía, Dios mío, cuando ella habla de ser simples y yo no pueda ser simple, eso me causaba estrés. Entonces, sí creo en la simplicidad, o sea, de delegar es lo más importante. Entonces, ¿cómo hago yo esto? Pues delego, ¿no? Y si no delegamos, no podemos. Entonces, el unir o el hacer todos estos roles, cuando escucho a Estefanía, me siento identificadísimo y feliz, porque sí, porque hay muchas cosas que muchas veces me sentí frustrada porque no llegaba a hacer las cosas.
o porque no era la mamá que llevaba las galletas que se hacían en el colegio, o porque llevaba a mi hija en pijama al colegio y las demás, las madres no. Entonces, claro, aceptarme como soy y aprender de otras madres, de otras mujeres, de cómo lo hace la otra, y no juzgar, o sea, el cuestionarme si yo lo estoy haciendo bien o mal. No venimos como madres con el librito debajo del brazo para ver cómo podemos hacerlo. Entonces, para mí, por ejemplo, ver a Laura hablando, digo, wow, eso es punto positivo para Verónica. Que cuando voy a cocinar, si tengo que cocinar, porque no soy cocinera ni una chef, ¿vale? Eso no me lo enseñaron en casa, quizás porque fui una rebelde con causa, porque en mi país de origen, Venezuela, la cultura fue un poco machista y todavía puede ser que tengamos esos rasgos, ¿no? Esos por ahí. Pero yo recuerdo a mi abuela, a quien admiro y amo muchísimo, que me extrañó muchísimo. Si tú sabes quién fue mi abuela en aquel entonces, pero ella dijo, Verónica, los hombres de la calle y las mujeres de la casa. Ahí te quedas tú y que, ¡oh! ¿No? Y desde ahí fue que yo entonces empecé a ser una rebelde con causa. Entonces creo que todo empieza desde la mujer. Somos las mamis que decimos, no, él no va a hacer nada, tú sí, ¿no? Claro. O tú aprendes a hacer esto y tú no. Entonces, todo que sea en igualdad. Entonces, empezamos por la mujer, que somos madres y criamos a esos hijos así. Por el sistema educativo que está obsoleto también y por estas películas de Disney que hemos hablado. Entonces todo es una cadena, ¿no? Pero que ha empezado. Y que sí se va a ver dentro de 100 años donde no exista ni siquiera el por qué diferencia que me estás contando. Ojalá que exista, pero nosotras estamos siendo pioneras de este movimiento y es algo que nos llena, o sea, si te llena, si te expandes, entonces estás haciéndolo bien. ¿Cómo funciona una asociación inteligente? Mira, la asociación inteligente, y me vas a decir otra vez la claridad. Y la claridad es algo que lo tenemos que tener siempre como que aquí dentro, siempre. Y sobre todo la comunicación, ¿no? Lo que yo te estoy diciendo a ti, tú no me lo estás entendiendo como yo lo veo. Entonces, el entender quién eres tú y quién soy yo y qué estamos buscando y tenerlo claro, plasmarlo y que tú lo veas y yo lo vea es lo más importante. Porque si no está claro, entonces no hay ninguna asociación inteligente. Sobre todo porque algunos negocios, y voy a hablar de los negocios, ¿no? Empiezan por trueques y cambios, ¿no? Sí. Cuando no se hacen por dinero y estás empezando, se hacen por trueques. Entonces, si estos trueques, como no les puedes dar valor, entonces tiendes a crear conflictos, y te lo digo por experiencia propia. Entonces, creo que la claridad de tu valor y de lo que está aportando la otra persona es muy importante. Y que lo que estás haciendo con esta persona no necesariamente tiene que hacerlo con este lado, ¿no? Y cuando lo tienes claro y que cada negociación es diferente, entonces puedes aportar muchísimas cosas. ¿Cuál es tu talento? Por ejemplo, estoy empezando desde cero, sin dinero, desde -1, como decían por allí, una conferencia que hicieron. Entonces, ¿cómo intercambio? ¿Qué haces tú? ¿Qué hace Andrea? Bueno, ella da claridad. ¿Y qué da Verónica? Bueno, Verónica da visibilidad. Entonces, ¿cómo unimos nuestros talentos? Bueno, tú ayúdame a tenerlo claro, cómo doy la visibilidad, y yo cuando tenga la visibilidad, si la tengo allí, pues tú te beneficias de esto. Entonces, claro, ¿cómo nos beneficiamos las dos? Ahora bien, si tú piensas que no estás ganando, si te sientes que has dado más de lo que deberías haber dado, entonces ahí es el problema. Entonces, necesitamos contratos. Estos contratos escritos donde esté clarísimo A, B, C, que muchas veces no lo hacemos. Ay, no, por los amigos, sí. Estamos empezando y ella es amiga mía y ella lo entiende y no pasa nada, entonces no lo tenemos. Entonces, y cuando la cosa se pone seria, como que no me gusta esa tensión, ¿no? Pero eso es lo peor. Sí. Si lo mejor es ser serios, porque sí, si no le estás dando seriedad a lo que estás haciendo. Claro. Entonces, el contrato donde especifica A, B, C los puntos que vas a obtener y por qué los vas a obtener. Cosa que yo no lo hice hace muchos años. Entonces, todas estas cosas, la experiencia me ha llevado a aprender por errores de las asociaciones inteligentes. Y son inteligentes cuando tienes la claridad la pones en un contrato y lo ejecutas.
Y cuando lo ejecutas, bueno, el beneficio, sobre todo el ser agradecido. Me surge la duda, ¿no? ¿Cómo o qué características en específico tiene que tener o me tengo que fijar yo de la otra persona para decidir poder hacer una asociación con ella? Bueno, yo soy muy mística y holística. A mí me gusta sentir, a mí me gusta, sí, el sentir, el conectar desde el alma con esa persona es muy importante. Sobre todo que sean asociaciones conscientes, que muchas veces puedo pecar de inconsciente y estoy creciendo, sí, y por eso la claridad, vuelvo a ello, es muy importante. Entonces, por ejemplo, para mí, yo tengo coaches, tengo mentores, tengo personas que me guían, entonces esto es muy importante, ¿sabes? Yo no puedo querer ser mentora de alguien cuando no tengo un mentor. Claro. Entonces creo que la conexión, los valores son muy importantes a la hora de... Yo no podría hacer o no quiero y no me satisface y no me expande hacer un negocio por interés solo si la persona en ese momento no estamos conectando, no estamos en el mismo nivel de energía. Y esto es importante. No con esto quiero cerrarle las puertas a nadie, pero para mí es importante que me alimentes y yo alimentarte. Esto es una energía, esto es un círculo vital de energía que estamos creando entre las dos. Y si yo me siento que me estás así como que chupando la energía, no podría. Entonces, para mí eso es vital, es importante. Valores y conciencia, sobre todo que estemos en ese camino de entender de que no somos iguales y que podemos tener, por ejemplo, algún problema, me refiero de malentendido y podamos solucionarlo. La comunicación. Exactamente. Genial, genial. Vero, ¿dónde podemos conseguirte? Bueno, me pueden conseguir en hispanasemprendedoras.eu y veronicasosa.com. Allí me pueden conseguir. Y bueno, las redes sociales. Genial, por supuesto. Te vamos a buscar sin lugar a dudas porque creo que el trabajo que haces es fundamental. Y bueno, ya con esto hemos llegado casi al final del programa. Estamos muy, muy, muy agradecidos por todas las personas que tuvimos hoy aquí en nuestro programa Gente Brillante. Nosotros seguimos aquí, seguimos formando a coaches profesionales porque el mundo necesita gente que ame lo que hace. Ese es nuestro eslogan. Y hoy en día está Enrique Jurado con el co-creador de la PNL, Fran Puselic, dando su practitioner de PNL, quien vuelve en julio también a volverlo a dictar este curso que es fundamental, es fenomenal. Yo creo que cambia el chip, cambia la mentalidad, te ayuda con el lenguaje, te ayuda a concretar muchísimo más, dejar de ir a lo sumo y llevar toda tu vida a un comportamiento concreto y observable, porque a veces nos montamos unas historias en la cabeza que no se imaginan y a veces el daño nos los hacemos nosotros mismos sin tener evidencia, ¿no? Y bueno, aquí estamos y aquí seguimos y los esperamos la semana que viene a través de Mindela Televisión y Libertad FM. Un abrazo y los queremos mucho.